Vamos a estudiar la hipérbola. Concepto. La hipérbola es la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal forma que la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos es siempre constante. Vamos a dibujar una hipérbola. Lo que vamos a hacer es trazar una línea horizontal y vamos a ubicar un centro. A continuación vamos a medir una distancia determinada para ubicar los vértices. Y aquí tendríamos los vértices de la hipérbola. Fijemos también los focos a una distancia determinada de los vértices. Ahora vamos a levantar una perpendicular en uno de los vértices, en este caso en este vértice. Vamos a determinar que la distancia desde el centro hacia el vértice se llama A minúscula, es esta distancia. La distancia desde el centro hacia el foco le vamos a llamar C y sería toda esta distancia. C. Entonces tracemos una circunferencia con radio C. Entonces ubicamos en el centro, quedaría de la siguiente manera. Entonces vemos que el segmento que levantamos intercepta la circunferencia en este punto. Vamos a unir este punto con el centro. En este caso se forma un triángulo rectángulo. ¿Cuánto es o cuánto mide la distancia desde el centro hasta este punto? Pues vemos que es el radio de la circunferencia. Entonces en este caso sería C minúscula. No confundir con C del centro. C sería la distancia desde el centro hacia el foco. Ahora, esta distancia desde la base, la longitud de la base es A. Y a esta altura la vamos a llamar B. Y con estos elementos podemos obtener la relación entre A, B y C en la hipérbola. Como se forma un triángulo rectángulo que podemos ver aquí, este es un triángulo rectángulo, entonces la hipotenusa al cuadrado viene siendo igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y esta de aquí es la relación para la hipérbola. Ahora vamos a formar un rectángulo con este punto y que pase por el vértice. Vamos a trazar las diagonales en este rectángulo y las vamos a prolongar un poco. Estas diagonales van a ser las asíntotas de la hipérbola. A continuación vamos a trazar ya la hipérbola. Lo vamos a hacer a mano alzada. Apoyándonos aquí sería el vértice de la hipérbola y lo que hacemos es vamos a trazar una curva que se va a ir apegando a la asíntota pero jamás la va a cortar hacia arriba y hacia abajo infinitamente. Los elementos que hemos dibujado como el rectángulo y la línea horizontal no forman parte de la hipérbola, simplemente son elementos que nos han ayudado a hacer el gráfico. La hipérbola únicamente son estas dos ramas y con sus asíntotas que son líneas imaginarias a las que la curva se va a acercar, la gráfica se va a acercar pero jamás va a cortar. Hemos borrado ya el rectángulo que nos sirvió para graficar la hipérbola y nos quedamos únicamente con sus dos ramas. Tenemos una rama derecha y la rama izquierda. Entonces aquí vamos a revisar el concepto de hipérbola como lugar geométrico. La hipérbola es la ecuación del lugar geométrico de un punto, el punto es este de aquí en este caso, que se mueve de tal forma que la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos. En este caso los puntos fijos son los focos. Entonces si hacemos la diferencia de las distancias, vamos a trazar la distancia del punto a F', que sería el foco que está a la izquierda, y trazamos la distancia desde este punto al foco que está a la derecha. Entonces la diferencia de estas distancias, en este caso llamémosle a este punto un punto P cualesquiera de una de las ramas de la hipérbola. Entonces la distancia, o sea, P, F', esta distancia, menos, le vamos a poner inclusive en valor absoluto, menos la distancia de P, del punto P al foco F, esto siempre va a dar un valor constante. Ese valor constante va a ser siempre igual a 2A. ¿Qué es 2A? 2A viene siendo el eje mayor. La distancia del centro al vértice es A la derecha y a la izquierda. Entonces A más A da 2A. Y ese se llama eje mayor. También tenemos la distancia del centro al foco. Esa distancia del centro al foco es C, a la derecha y también a la izquierda. Entonces C más C es 2C. Y 2C es la distancia focal. La distancia del centro a la parte superior
del rectángulo era b, b hacia arriba y b hacia abajo. Entonces b más b es 2b y 2b es el eje menor. Ahora, ¿de dónde sale la hipérbola? La hipérbola sale cuando se intercepta un cono circular recto con un plano, siendo el plano paralelo al eje del cono circular recto de la siguiente forma. Aquí tendríamos las ramas de la hipérbola al interceptar el cono circular recto con un plano, siendo el plano paralelo al eje del cono circular recto. Vamos a ver ahora las ecuaciones de la hipérbola. Primeramente, si la hipérbola tiene su centro en el origen, estas son las ecuaciones. En el primer caso tenemos la ecuación de la hipérbola, cuyo centro está en el origen y cuyo eje focal es el eje X. En el segundo caso tenemos la ecuación de la hipérbola, cuyo centro está en el origen y cuyo eje focal es el eje Y. Ahora, cuando el centro de la hipérbola no está en el origen, entonces la ecuación pasa a ser de la siguiente manera. En el caso de que el eje focal sea paralelo al eje X, entonces esta sería su ecuación. Y en el caso de que el eje focal sea paralelo al eje Y, esta sería la ecuación de la hipérbola. Vamos a llamarle caso A, caso B, caso C y caso D. Vamos a escribir las coordenadas de los vértices y los focos para cada caso. Y ahí tendríamos todas las coordenadas de los vértices y los focos en cada caso. También podemos escribir la fórmula para la excentricidad, que es igual que en la elipse. La excentricidad es igual a C sobre A. Y para calcular el lado recto, igualmente que con la elipse, es igual a 2 por B al cuadrado sobre A. Vamos a hacer unos ejercicios de aplicación. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Escriba la ecuación de la hipérbola, cuya distancia focal es 14 centímetros y cuyo eje menor mide 10 centímetros. Considere que la hipérbola tiene su centro en el origen y su eje focal es el eje X. El primer dato que nos dan es la distancia focal. La distancia focal es 2c y podemos decir que 2c es igual a 14. El 2 está multiplicando, pasa dividiendo y tendríamos 14 medios, c es igual a 7. Ya tenemos el valor de c. El otro dato que nos dan es el eje menor, que mide 10 centímetros. El eje menor es igual a 2b. Y de aquí podemos despejar b. El 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Para escribir la ecuación de la hipérbola necesitamos saber el valor de a. Entonces, tenemos la relación de la hipérbola, que es igual a c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. De aquí vamos a despejar el valor de a. Despejando a nos quedaría de la siguiente forma. Y lo que tendríamos ahora es que reemplazar estos valores en esta ecuación. Y así tendríamos calculado el valor de a. También nos dice que el centro de la hipérbola está en el origen y el eje focal es el eje X. Por lo tanto, la ecuación de la hipérbola tiene esta forma. Únicamente lo que nos queda es reemplazar los valores de a y b en esta ecuación. Finalmente la ecuación buscada sería x al cuadrado sobre 24, porque el cuadrado se va con la raíz, menos y al cuadrado sobre 25, y eso es igual a 1. Y tendríamos ya la solución del ejercicio. Calcule las coordenadas de los focos, vértices, centro, la excentricidad y la longitud del lado recto de la hipérbola, cuya ecuación es 5x al cuadrado menos 3y al cuadrado más 8x menos 2y más 9 igual a 0. En este problema, la ecuación de la hipérbola se nos ha dado una forma general. Entonces lo que tenemos que hacer es llevar de la forma general a la forma ordinaria por un proceso que se conoce con el nombre de completar cuadrados. Para hacer este proceso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agrupar las letras X, a continuación las letras Y, y en el segundo miembro dejaremos los términos independientes, en este caso únicamente 9. A continuación, este número que está multiplicando a x al cuadrado, vamos a sacarle de factor común, de la siguiente forma. 5 quedaría x al cuadrado más al 8, obviamente para que se salga ese factor común tenemos que dividirle para 5.
Verificamos si no hemos alterado nada. 5 por x al cuadrado da 5x al cuadrado. Y 5 por 8, 40 para 5 a 8x. No se alteró nada. Dejamos un espacio para completar cuadrados. Menos. En el caso del segundo paréntesis vamos a sacar factor común 3. Necesitamos que quede únicamente como acá x al cuadrado, que aquí quede y al cuadrado. Entonces sacamos factor común 3 y nos quedaría lo siguiente. Quedaría y al cuadrado más 2y sobre 3. Verificamos si no hemos alterado nada. 3 por y al cuadrado, 3y al cuadrado, y 3 por 2, 6 sobre 3, 2y. Dejamos un espacio para completar cuadrados y es igual a menos 9. A continuación vamos a completar cuadrados. ¿Cómo se completa cuadrados? Tomamos el término que está multiplicando a la letra x elevado al exponente 1, sería 8 quintos. A ese término le vamos a multiplicar por 1 medio y el resultado se eleva al cuadrado. Este número es el que vamos a sumar aquí, más 16 sobre 25. Hacemos lo mismo con el segundo paréntesis. Vamos a tomar al coeficiente numérico que multiplica la letra i, en este caso sería 2 tercios. Le multiplicamos por 1 medio. Y todo ese producto lo vamos a elevar al cuadrado. Este número vamos a sumar acá. Ahora, como hemos introducido unos números que antes no estaban, para que la ecuación no se altere tenemos que sumar en el segundo miembro las siguientes cantidades. Este número 5 está multiplicando a 16 sobre 25. Entonces podemos simplificar quinta 1, quinta 5. Y nos va a quedar 1 por 16, 16 y sobre 5, 16 quintos. Entonces acá tendríamos que sumar más 16 quintos. Y de la misma forma, con el segundo paréntesis, tenemos el 3. En este caso tenemos que tener cuidado porque es negativo. Entonces menos 3 que multiplica a 1 noveno. Aquí podemos simplificar tercera 1, tercera 3. Y nos va a quedar menos 1 sobre 3. Menos 1 tercio. En el primer paréntesis nos salió 16 quintos. Entonces sumamos al segundo miembro 16 quintos. En el segundo caso nos ha salido menos 1 tercio. Entonces tenemos que restar acá menos 1 tercio. ¿Qué hemos conseguido con esto? Hemos formado trinomios cuadrados perfectos en cada uno de los paréntesis. Entonces vamos a resolver los trinomios cuadrados perfectos. Quedaría de la siguiente forma. Raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Es decir, lo que se hace es dividir el exponente para 2. 2 para 2, 1. Este signo de aquí más raíz cuadrada de 16 sobre 25 sería 4 quintos. Y se eleva todo el paréntesis al cuadrado. Menos 3 paréntesis. Raíz cuadrada de y al cuadrado sería i. Signo del segundo más. Y raíz cuadrada de 1 noveno sería 1 tercio. Y esto se eleva al cuadrado. Eso es igual a, y nos queda menos 92 sobre 15. Para poder encontrar el centro y los demás datos de la hipérbola, necesitamos que en el segundo miembro nos quede 1. Entonces lo que vamos a hacer es, a cada uno de los términos de la ecuación, vamos a dividir para menos 92 sobre 15. Posamos el pizarrón y volvemos con las operaciones. Ya hemos copiado el ejercicio y ahora vamos a realizar las operaciones. Aquí tenemos el número 5 y el número 3 que necesitamos que se eliminen porque necesitamos que aquí quede 1. Entonces, ¿qué se hace? Al numerador le vamos a dividir para 5 y para que no se altere, al denominador también dividimos para 5. En este caso, al numerador vamos a dividir para 3 y para que no se altere la ecuación, al denominador también le vamos a dividir para 3. Entonces de esta manera no se alteraría en nada. Y podemos trabajar ya. Este 5 se elimina con este 5 y nos va a quedar entre... Miren, aquí podemos hacer, poniendo el 1 ahí, extremos con extremos y medios con medios. Quedaría menos 92 sobre 1, menos 92. 15 por 5, 75. Aquí sería menos. Podemos hacer ley de los signos. Menos por menos sería más. Entonces ya directamente ley de los signos más. Y acá también podemos hacer ley de los signos. Podemos decir más para menos me da menos. Entonces podríamos ponerle ya menos aquí. Y nos quedaría este 3, con este 3 se eliminaría y sería que
entre, ya hicimos ley de los signos, pues aquí simplemente ponemos el 1 y hacemos lo mismo. 92 por 1, 92, y 15 por 3, 45. Y eso es igual menos 92 quinceavos. Entre menos 92 quinceavos, pues me da 1. Podemos reescribir esta ecuación colocando el término positivo primero y nos quedaría de la siguiente forma. Y de esta ecuación, que ya está en la forma ordinaria, podemos extraer los siguientes datos. Directamente el centro. El centro de coordenadas HK. H siempre está vinculado con X y K siempre con Y. Entonces, H sería 4 quintos, pero al salir cambia el signo. Sería 4 quintos negativo. Y K sería 1/3, que al salir quedaría como menos 1/3. Este sería el centro de la hipérbola. También sabemos que el eje de la hipérbola, el eje focal, es decir, el eje donde están los focos, es el eje Y. La parte positiva siempre es el eje donde está el eje focal de la cónica, en este caso de la hipérbola. Entonces, 92 sobre 45 sería a al cuadrado. Y de aquí podemos despejar el valor de a. Lo que está potenciando pasa radicando, sería la raíz cuadrada de 92 sobre 45. Este valor que está acá sería b al cuadrado. Igualmente podemos despejar b. B sería igual a la raíz cuadrada de 92 sobre 75. Para hacer los demás cálculos necesitamos saber el valor de c. Entonces c es igual, en la hipérbola se cumple que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Despejando c, repasemos los datos. C igual raíz cuadrada. A al cuadrado es 92 sobre 45. Y b al cuadrado es 92 sobre 75. Entonces el valor de c es igual a y ese sería el valor de c. Con estos datos ya podemos calcular las coordenadas de los vértices, de los focos. También podemos calcular la longitud del lado recto y también la excentricidad. Vamos a copiar estos valores que hemos obtenido a un lado para realizar los siguientes cálculos. Ahora vamos a calcular la excentricidad. La excentricidad de la hipérbola es igual a c sobre a. Entonces la excentricidad sería c es igual a raíz de 736 sobre 15. A, que es igual a raíz cuadrada de 92 entre 45. Ese sería el valor de la excentricidad. Calculamos ahora la longitud del lado recto. El lado recto es igual a 2 por b al cuadrado sobre a. Entonces tendríamos que el lado recto es igual a 22 sobre 75. Y el valor de a es igual a raíz de 92 sobre 45. Realizando las operaciones obtenemos el valor de, y ya tenemos de esta manera el valor del lado recto y el valor de la excentricidad. En la hipérbola la excentricidad siempre es mayor que 1, entonces se comprueba con este dato. Escribamos ahora las coordenadas de los vértices. Como el eje de la hipérbola, el eje focal, es el eje Y, entonces los vértices quedarían así. El vértice 1 sería h, k más a, y el otro vértice h, k menos a. Reemplazando los datos sería lo siguiente. Y ahí tendríamos las coordenadas de los vértices. Menos 4 quintos, punto y coma, menos 1/3 más raíz cuadrada de 92 sobre 45. Y el otro vértice estaría en la coordenada menos 4 quintos, punto y coma, menos 1/3 menos raíz cuadrada de 92 sobre 45. Las coordenadas de los focos son las siguientes. h, k más c y h, k menos c. Reemplazando los datos obtenemos lo siguiente. Y de esta forma hemos resuelto el ejercicio. Muchas gracias por ver este video.